Estimados amigos, hemos sacado una información de la última investigación que se hizo en el 2012 y se determinó que 532.209 personas tenían problemas de la audición de manera severa. El 14% de esta población eran niños menores de 14 años. ¿Cuánta gente sorda? Y solamente tenemos 23 intérpretes. Yo quiero compartir con ustedes sobre un video donde señala el adelanto en tecnología de audífonos. Adelante con el video, por favor. Si la persona desde el momento en que nace necesita una ayuda auditiva que va a poder ser satisfecha por el uso de un audífono, pues está bien usarlo. Claro que hay que hacer evaluaciones muy exhaustivas. De repente no necesariamente necesitamos un audífono, sino lo que se pasan a un implante coclear. Hay que recalcar que desde el momento en que nace hasta los 2 o 5 años máximos es el momento en el que el niño está más abierto a aprender el habla, a poder hablar, a poder entender las conversaciones, etc. En un niño es vital. Hay que coger la mejor tecnología para un niño, hacerlo lo más pronto posible, porque es el momento en el que está aprendiendo. Normalmente, el grueso de la población que necesita audífono se encuentra dentro de la edad, las personas en edad avanzada. Muchas veces vemos al adulto mayor metido en una casa, sentado en el mueble principal, frente a un televisor, viendo la tele, le hablan, no responde. Hay algo que hay que tener en cuenta. La audición está muy unida con los sentimientos, ¿no? Uno cómo se siente cuando escucha la voz de su hijo, cuando está llorando, cuando escucha la voz de su madre, ¿no? Los sonidos tienen mucha relación con los sentimientos. Entonces la parte comunicacional, sentimental, se ve totalmente deteriorada. Hay que ser agradecidos con los primeros audífonos porque igual ayudaban, pero eran aparatos bastante grandes, eran sonidos un poco gruesos, toscos, pocas posibilidades de calibrar. Lo último en tecnología que tenemos es la línea Super HD, SHD. Son audífonos de alta precisión, llegamos hasta 20 canales, que regulados cada uno de ellos de una manera inteligente, que permiten una precisión única en la calibración, en la adaptación a cada tipo de pérdida auditiva que pueda tener la persona. El tamaño se ha reducido bastante y se ofrecen más cosas en un tamaño más corto, ¿no? Algo más pequeño. Con los años, las personas nos vamos envejeciendo. Eso es natural. Hay cambios celulares a nivel de las diferentes partes del cuerpo. En las rodillas y en la cadera se producen alteraciones en el contacto de los huesos que participan en estas articulaciones. Las artrosis, que lo convierte a estas partes de la estructura ósea del organismo en lugares muy frágiles. Se puede romper espontáneamente. Las personas tienen serias limitaciones y usted, madrecita, que está compartiendo hoy el desayuno de este domingo con la familia, seguramente se estarán quejando del dolor de rodilla, del dolor de cadera, que les limita a hacer sus cosas que normalmente hacían. Para tratar este tema está con nosotros el doctor José Luis Pacora. Doctor Pacora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? José Luis, un niño de toda la vida. Así es. ¿Ya? Nuestro jefe de Servicio de Traumatología de la Clínica La Luz. José Luis, estás en tu casa. Este es tu programa. Muchas gracias. Y queremos, como siempre, que nos ayudes a llevar información a las personas que pueden estar sufriendo de estas alteraciones que nadie nos escapamos. Así es. Los años, y no solamente los años, sino enfermedades como por ejemplo el lupus. El lupus, ¿no? La artritis reumatoide. Que producen artritis por Así estas es. causas, que Así ya no es. tiene nada que ver la edad, sino Así es. a cualquier edad. Eso es verdad. Artritis reumatoidea juvenil, por ejemplo, a los 20 años. Así es. Empecemos por las enfermedades degenerativas, José Luis. Aquellas personas de 60, 70 años, 80 años, nuestros abuelitos, que están sufriendo con estos problemas.
La artrosis de cadera y la artrosis de rodilla, tema el cual vamos a desarrollar el día de hoy, son patologías de bastante prevalencia. Hoy en día existen en nuestra población muchas personas que tienen dolores y dolores severos tanto en la cadera como en la rodilla. Y es verdad que es un tema de edad. Conforme vamos avanzando en años, es verdad, nuestros tejidos van sufriendo cambios. Vamos envejeciendo por fuera, pero también vamos envejeciendo por dentro. Y el cartílago articular, que forma parte de nuestras articulaciones, se va lesionando, se va desgastando, ¿no?, con el transcurrir de los años. Y comienzan pues a aparecer deformidades en nuestras articulaciones, dolor y limitación funcional. El primer dato, podemos decirle a nuestros amigos, por ejemplo, que ya no se mueven las articulaciones como antes. Es verdad, la movilidad articular disminuye debido a que hay dolor. El dolor hace que el paciente movilice menos sus articulaciones, ya sea cadera, ya sea rodilla, debido a que este dolor, ¿no?, se incrementa con el movimiento articular. Por lo tanto, un mecanismo de defensa del propio paciente es mover menos estas articulaciones, lo que conlleva a una reducción marcada del rango articular, lo va limitando, va disminuyendo la masa muscular. La artrosis, entonces, es un problema degenerativo de los años. Así es. La artrosis. Acá tenemos la artritis, ¿no? La artritis, que no necesariamente es un problema degenerativo. Los riesgos de fractura, José Luis, Sí. ¿es muy frecuente en las personas mayores? Es frecuente, el riesgo de fracturas es frecuente, y es verdad, es más frecuente en pacientes mayores debido a que la consistencia de sus huesos es más débil. Entonces, pacientes por encima de los 65, 70 años, con facilidad ante una caída leve, se fracturan un hueso. Esas fracturas pueden afectar las articulaciones, pueden afectar o estar muy cercanas a la rodilla o fracturar la misma rodilla, la misma cadera, lesionando el cartílago articular y produciendo un proceso o incrementando o acelerando el proceso artrósico. ¿Por qué en una persona joven de 20, 30 años que tenga lupus, por qué se produce las artritis? El lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, son enfermedades inflamatorias sistémicas, ¿no?, que en los cuales el organismo del propio paciente fabrica o elabora anticuerpos que, en lugar de protegerlos de las enfermedades, ataca sus propias... Lo autodestruye. Exacto. Así es. Ataca no solamente las articulaciones, sino que son enfermedades sistémicas, atacan pulmones, corazón, riñones, etcétera, etcétera. Perfecto, José Luis. Acá tenemos la articulación de una rodilla. Así es. Okay. Esta rodilla es de una persona de 80 años que tiene artrosis, que tiene un desgasto de las articulaciones. Así es. ¿Qué se hace? Muy bien. Como hemos dicho ya al inicio, la artrosis es la lesión del cartílago articular. En una articulación como la rodilla, las superficies óseas no están desnudas, no están descubiertas, sino que están revestidas de una capa o manto de cartílago. El cartílago es un tejido muy especializado. Cuando el cartílago se va lesionando a lo largo de la vida, no tiene capacidad de regeneración. Ahora, el tratamiento está en función del estadio en el cual se encuentra el paciente con artrosis. Si la artrosis es leve, es moderada, es decir, todavía existe cartílago, iniciamos con el tratamiento pues con medicación antiinflamatoria, analgésicos antiinflamatorios, se le explica al paciente que debe de bajar de peso, lo derivamos al servicio de rehabilitación para disminuir el componente inflamatorio. Una vez que la artrosis es avanzada, es decir, que está muy dañado el cartílago articular y los tratamientos iniciales no funcionan, es allí cuando decidimos ya y conversamos con el paciente y le explicamos que la alternativa de solución al problema viene a ser el tratamiento quirúrgico, es decir, reemplazar la articulación que está muy lesionada por un componente protésico. ¿Tienes acá una muestra, José Luis? No. Así es, así es. Lo que hacemos nosotros, ¿no?, repito, es reemplazar las superficies articulares, remover lo que queda del cartílago dañado mediante unos cortes muy precisos y colocamos componentes articulares, ¿no? Es decir, reemplazamos el cartílago dañado por componentes protésicos hechos de titanio, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los cóndilos femorales,
hacemos unos cortes muy precisos y colocamos el componente femoral. A nivel de la tibia, igualmente, hacemos un corte que remueva todo lo que quede de cartílago dañado y lesionado y colocamos un inserto o base tibial. Y entre los dos se coloca un inserto de polietileno, que más o menos viene a ser lo que sustituye a los meniscos que están dentro de la rodilla. Más o menos este es la prótesis de rodilla, ¿no? A grosso modo, que colocamos en las rodillas. Perfecto. Y en cuanto a la movilidad, ¿es menor que la articulación normal? Por el contrario, una vez que colocamos prótesis de rodilla, la movilidad tiende a ser mucho mejor que cuando el paciente está pues con todo el proceso artrósico y doloroso. José Luis, hemos dicho, tú lo has explicado. Sí. Quiero mostrar, permíteme un ratito. No, por favor. Esta es una maqueta de una rodilla, ¿no? La rodilla es la articulación que une el muslo con la pierna, ¿no? Este es el componente femoral que está ya colocado y cementado a nivel de los cóndilos femorales y el componente o base tibial que está colocado a nivel de la tibia. Entre ellos, entre metal y metal, va un inserto de polietileno de alta resistencia, ¿no? Que hace que el roce entre las estructuras perfecto, ¿no? sea bastante suave, ¿no? El paciente, luego de colocado la prótesis de rodilla, nota un alivio extraordinario del dolor. Tan es así que muchas veces, y por lo general es así, se opera una rodilla y al poco tiempo vienen y se operan la otra. Lógico. Así es. Perfecto. José Luis, has explicado que básicamente estas artrosis, estos problemas se deben a los años. Así es. A la edad. Así es. Pero no todas las personas de 70 años tienen este problema. Así es. Unos más que otros. ¿Por qué? ¿El estilo de vida? ¿La comida? ¿Cómo es? En parte influye la carga genética, la herencia, ¿no? Está demostrado que existen genes, ¿no? En determinados grupos familiares que los predisponen a sufrir de estos cuadros artrósicos. Es decir, hay un factor genético hereditario que predispone a hacer artrosis de cadera o artrosis en este caso, de rodilla. Otro factor, ¿no? Puede ser el sobrepeso. Hay personas con sobrepeso muy marcado, por encima de 30 kilos del peso que deberían de tener. El sobrepeso sostenido a lo largo del tiempo va dañando el cartílago articular, ¿no? O sea, es un tema de edad, es verdad, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de desarrollar un cuadro artrósico. Esto está muy en función a la carga genética que tiene el paciente, pero también hay factores ambientales que contribuyen, ¿no? Al desarrollo de artrosis, ¿no? Como el sobrepeso, las actividades laborales, pacientes que durante toda su vida han caminado demasiado, han subido y bajado escaleras, o que han practicado deportes que han sometido a la rodilla, ¿no? a sobrecarga, ¿no? José Luis, ¿estas prótesis son definitivas o hay que cambiarlo con el tiempo o podría lesionarse o fracturarse? Fíjate, Fermín, las prótesis de rodilla, al igual que las prótesis de cadera, del cual vamos a hablar en un ratito, han evolucionado tanto que el material que hoy en día se utiliza hacen que duren pues 20 o 25 años, ¿no? Suficiente. Por lo tanto, claro, lo que el paciente le queda de vida, pues le va a durar lo suficiente como para hacer quizás un recambio, ¿no? No son eternas, pero sí duran mucho, duran bastante. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, la resistencia es muy elevada y el éxito de la cirugía es bastante interesante, alto. José Luis. Todo eso se hace en la Clínica La Luz. Correcto. Así es. Acompáñame, José Luis, por favor. Acá tenemos una animación que te va a servir para que nos sigas ilustrando de estos problemas que tenemos con los años en las rodillas. Perfecto. Allí vemos la rodilla, ¿no? Del paciente que tiene una lesión del cartílago articular. Como consecuencia de ello, el paciente cojea al caminar. Allí está colocada ya la prótesis, ¿no? Y vemos que le devuelve al paciente las características que tenía antes de la lesión. Vemos allí una animación del proceso o los pasos quirúrgicos de esta intervención. Vemos cómo mediante instrumental muy preciso se realizan cortes a nivel de los cóndilos femorales
para remover el resto de cartílago lesionado que causa dolor y poder colocar los componentes protésicos. El corte se está haciendo en la tibia, se han hecho los cortes respectivos, se mide el espacio articular, el espacio que queda entre fémur y tibia, se coloca un bloque a nivel de los cóndilos femorales para terminar de hacer los cortes respectivos y poder colocar luego nuestro componente femoral. Allí se está haciendo el corte en la rótula, igual se saca el cartílago rotuliano dañado y allí está ya la prótesis de rodilla colocada. Muy bien, José Luis, yo creo que extraordinaria ilustración de este procedimiento altamente tecnificado que le devuelve la salud articular de las personas. José Luis, acompáñame por favor. Acá tenemos otra gran articulación que se compromete no solamente con los años, sino también con problemas del tejido conectivo como lupus, por ejemplo. Así es. Muy bien. Hemos hablado de la prótesis de rodilla, de la artrosis de rodilla, y ahora vamos a tocar el tema correspondiente a la artrosis de cadera. La cadera, siendo al igual que la rodilla una articulación de carga, también es muy susceptible de tener o de sufrir procesos artrósicos. Solamente, José Luis, acá tenemos artritis, o sea, también hay un proceso inflamatorio de la cadera. Exacto. Por lupus, por ejemplo. Enfermedades muy similares que afectan a la rodilla también afectan a la cadera. Una deformidad congénita. La displasia de cadera. Displasia de cadera. La displasia de cadera, que es una enfermedad de nacimiento en la cual la cadera no se desarrolla bien, ¿no? tiende con el transcurrir del tiempo, por mala distribución de carga entre la cabeza del fémur y el cótilo, a producir daño del cartílago articular y cuadros artrósicos. Bueno, y la artrosis, que ya más o menos hemos venido conversando. Muy bien, José Luis, tenemos acá la articulación de la cadera. Exacto. A ver, esta es una maqueta en la cual podemos ver la pelvis y parte de las caderas. Esta sería la cadera izquierda y esta sería la cadera derecha. La articulación de la cadera está formada por la unión de la cabeza femoral con el cótilo de la pelvis, ¿no? Es decir, la articulación de la cadera es la que mantiene unida el muslo con la pelvis. Lo que sucede en los casos de artrosis de cadera es que, al igual que en la rodilla, el cartílago se lesiona, y al lesionarse el cartílago genera dolor, limitación funcional y discapacidad. Cuando la artrosis de cadera es avanzada, o sea, es decir, cuando ya uno utilizó los medios físicos, la medicación, la rehabilitación, y el paciente, a pesar de todo esto, persiste con dolor, ya optamos por el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y al igual que hacemos con la rodilla, colocamos prótesis de cadera para reemplazar la articulación muy lesionada, ¿no? Entonces lo que hacemos en este caso es retirar la cabeza femoral mediante un corte muy preciso y muy fino. Retiramos la cabeza femoral y asumiremos que esta es la continuación del fémur, ¿no? Para poder explicar en qué consiste. Una vez retirada la cabeza femoral, dentro del canal femoral colocamos un vástago que es de titanio, ¿ya? ¿Esto es real o es una maqueta? No, eso es real. Es real. Así pesa. Así es. El titanio es un metal muy resistente, más resistente que el acero, es muy liviano y se integra muy bien al hueso, es muy biocompatible. Entonces colocamos el componente femoral o vástago femoral dentro del canal femoral. Repito, una vez que hayamos hecho el corte a nivel del cuello, retirado la cabeza, introducimos dentro del canal femoral el vástago femoral, que es uno de los componentes de la prótesis de cadera. Luego de haber colocado el vástago femoral, colocamos una cabeza que coapta de manera perfecta y precisa, ¿no? Sí, a nivel del cuello de este vástago. ¿Es el mismo tamaño de la cabeza del fémur? No, es más pequeño. Más chiquito. Es más pequeño, así es. Ahora, esto es dentro del fémur. A nivel del cótilo de la pelvis, el cótilo es el receptáculo, la cavidad que la pelvis le otorga a la cabeza femoral para que ésta se aloje allí. Dentro del cótilo colocamos una copa de titanio, ¿ya?
dentro del cótilo femoral, ¿no? Y dentro de esta copa de titanio colocamos un inserto de polietileno, ¿no? Todo esto va a presión. Y para que nuestros amigos televidentes y pacientes se den cuenta, esta es la prótesis de cadera. Con todo el movimiento Así es. necesario. Así es, ¿no? Esta cirugía hoy en día es una cirugía que se realiza con bastante frecuencia. Lo hacemos con bastante frecuencia en Clínica La Luz, al igual que las prótesis de rodilla, y es una cirugía en realidad revolucionaria. Quizás sea uno de los avances dentro de la traumatología más notables, la prótesis de rodilla y la prótesis de cadera. La experiencia, los conocimientos y la tecnología de la clínica. Vamos acá, claro. Tenemos una animación, José Luis, que nos sigas explicando ahora sí, sobre la prótesis de cadera. Muy bien. Vemos la articulación de la cadera, ¿no? Como les decía, es la cabeza femoral el cartílago que la cubre se daña, ese es el acetábulo, ¿no? Esa especie de herradura es el cartílago que está colocado dentro del cótilo. Esa es la articulación de la cadera. Muy bien, esa es la prótesis, ¿no? La prótesis de cadera, ¿no? Que consta de 3 partes, la copa, cabeza y el vástago femoral. José Luis, extraordinario. Yo creo que no hay ninguna duda que esto es la parte revolucionaria del adelanto tecnológico, de competencias quirúrgicas, porque me imagino es un tema que amerita un entrenamiento especial de los especialistas como ustedes para que las personas que no puedan caminar. Ahora recuerdo, José Luis, esa paciente que operaste en la Clínica La Luz, así es, que lo conocimos en silla de ruedas. Ella era una paciente con artritis reumatoide que había afectado ambas caderas, ¿no? Y la operamos de ambas caderas. Y la señora comenzó a bailar. Sí, la señora extraordinario, bailando guayno todavía, que exige mayor esfuerzo físico. Así es. Después de ver este programa, los amigos televidentes seguramente se van a decir, bueno, ¿dónde le encontramos al doctor Pacora? Porque ya saben que estás en la Clínica López. Si algo está pasando, de repente no esperar estos estadios que no hay otra cosa que operar. Es verdad. ¿No? Correcto. De repente el doctor José dice, oiga, baje de peso. No coma tanto chancho, cabello. Y evitamos una cirugía que es muy linda, se ve muy bonita. Así es. Me ha impresionado. Yo ya soy oftalmólogo, pero de repente pudo haber hecho esa especialidad tan bonita. José Luis, tus palabras finales. Invitar a nuestros pacientes a que se acerquen a la clínica, ¿no? Para realizar el descarte respectivo, tanto de la artrosis de cadera, artrosis de rodilla. Mejor es prevenir que llegar a estadios finales, ¿no? Así que quedan cordialmente invitados. José Luis, muchísimas gracias, amigo. Te agradezco. Gracias, hermano, por ayudarnos a llevar educación para que usted, madrecita, cuide su salud y la de su familia. Ya volvemos con más acá en su programa, Doctor en Familia. ¿Malestar al caminar? ¿Padeces de dolores en la espalda? ¿El dolor te paraliza? Aquí encontrarás la solución con un tratamiento hecho a tu medida, lo más moderno en terapia física y rehabilitación. Te esperamos en la avenida Arequipa 1148 Santa Beatriz, consultorio 703. Ahora todo lo torcido se puede enderezar. Sí, gran oportunidad para lucir dientes alineados y derechos. Acércate al consultorio 601 en la Clínica La Luz y te sorprenderá las facilidades para ti que tiene el servicio de odontología. Avenida Arequipa 1148 Santa Beatriz. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia y Clínica La Luz. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia para todo el Perú. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Resonancia magnética de la Clínica La Luz.
El mejor diagnóstico con lo último en tecnología alemana, las mejores imágenes al mejor precio y una atención personalizada. Realizamos diversos exámenes con resultados precisos. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. La imagen de su salud. Instituto Oftalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva, siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Oftalmológico La Luz de tu salud.